Muy bien, invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que participen del tema de hoy en el programa La Noche respondiendo la siguiente pregunta. ¿Las FARC deben entregar el listado de los bienes el próximo 1 de agosto? ¿Cree usted que el grupo guerrillero realmente entregará su inventario de riquezas o seguirá negando su existencia? Todo esto a propósito de estas declaraciones que ha entregado el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de todos los periodistas que hacemos parte de este programa La Noche y también con el hashtag numeral La Noche FARC. Numeral La Noche FARC. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. Está con nosotros Julián Quintana, él es exdirector nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de Colombia y el fiscal jefe de lavado de activos y extinción de dominio. También está con nosotros Alberto Lozano, fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, experto internacional en prevención de lavado de activos y director de la revista Infolaf. En la ciudad de Bogotá tenemos a Juan Lozano, analista político, columnista y el ministro de Estado colombiano. Son los invitados que tenemos en esta primera parte del programa. También está en nuestros estudios en Washington Juan Ricardo Ortega. Él fue director de la DIAN, exdirector de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, y actualmente es consultor principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde ángulos diferentes, desde el punto de vista jurídico, penal, desde el punto de vista también financiero y por supuesto desde el punto de vista político, estaremos analizando estas declaraciones que ha entregado el fiscal general. El director de CTI, bienvenido al programa La Noche. Comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión frente a estas declaraciones, o mejor estas revelaciones que hace el fiscal general? Y se lo pregunto a usted, Julián Quintana, porque cuando hizo parte de la fiscalía, junto al fiscal Montealegre, Eduardo Montealegre, lideraron una serie de investigaciones que dieron cuenta en su momento de unos bienes de las FARC. En este momento, el fiscal general actual amplía esa información. ¿Cuál es la importancia de estas revelaciones? Es muy importante lo que el fiscal está haciendo. Sin embargo, hay que recordar que esta política no es nueva. La información que revela el fiscal Néstor Humberto es una información que la Fiscalía comenzó a trabajar desde el momento que se comenzó a firmar el acuerdo de paz. Yo recuerdo mucho las primeras operaciones que se hicieron en contra de las FARC. La operación, por ejemplo, de recuperación de casi 4.000 hectáreas y la identificación de 132.000 hectáreas que se hizo en el Caguán, producto de los computadores incautados a los jefes financieros de las FARC, donde pudimos descubrir cuáles eran los testaferros, la modalidad de lavado de activos, las cabezas de ganado, los vehículos, todo eso está en la Fiscalía. Sin embargo, la política de la Fiscalía anterior del doctor Montealegre y el doctor Perdomo fue la que inició esta modalidad de inventario de las FARC. Estamos ahorita en un proceso de paz donde es una información reservada. El fiscal ha decidido que esa información sea pública porque era un inventario reservado que tenía que ser entregado a la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, esto políticamente tiene un efecto y también pone en consideración de las FARC que no tienen que seguir haciéndose pasar por pobres, porque dinero sí tienen y la Fiscalía lo sabe. Así que yo pienso que es importante que el país apoye al fiscal, que el país apoye a las instituciones, porque aquí tenemos que dejar claro que sí tienen dinero y sobre todo hay que reparar las víctimas. Doctor Quintana, si en ese momento ustedes ya tenían conocimiento que las FARC tenía estos dineros y al mismo tiempo, como lo veíamos en este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, recordábamos esas declaraciones que no solamente entregaba a las FARC, sino que también entregaba al gobierno nacional, según la cual indicaban que las FARC no tenían dinero, no tenían ningún tipo de bien, porque en ese momento no se divulgó esta información que en este momento sí está entregando el fiscal Néstor Humberto Martínez? Bueno, cuando uno inicia una acción de extinción de dominio, hay una etapa que es totalmente reservada. En esa etapa reservada, uno hace el inventario y la investigación de los bienes que está posiblemente para decretar medidas cautelares. Y nosotros también teníamos una política en el sentido de que mientras el proceso de paz estaba en marcha, teníamos también que reservar la información que iba para la Justicia Especial para la Paz. Ahora, la incautación de los bienes que ya tenemos identificados mediante el debido proceso, identificando tanto el elemento subjetivo como el objetivo, que realmente no había buena fe en esos propietarios,
pues hicieron las incautaciones. Solamente logramos recuperar en la administración del doctor Montealegre casi 400 hectáreas en los llanos orientales, 132.000 también identificadas en el Caguán, muchos bienes inmuebles, también cabezas de ganados que fueron operativos que se iniciaron con esa administración y afortunadamente el fiscal Martínez le ha dado continuidad a esa política del doctor Montealegre. Vamos a nuestros estudios en Washington. Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Los colombianos hasta el día de hoy únicamente habían escuchado declaraciones por parte de las FARC, según las cuales no tenían ni un solo bien. Lo dijo Iván Márquez, lo dijo Rodrigo Granda en diferentes entrevistas. Y hoy pues nos encontramos con que, según el fiscal, las FARC poseen 3.389 bienes avaluados en billones de pesos. ¿Cuál es su opinión, doctor Ortega? Hola, Jeffrey. Esos avalúos que generalmente se presentan, yo nunca los he visto materializar en ingresos. A lo largo de los últimos 30 años nos han anunciado sanciones de 1.200.000, extinciones de dominio billonarias, y a la fecha Colombia nunca ha recibido presupuestalmente un peso. Entonces yo sí esperaría ver que eso se materialice. A mí no me cabe la menor duda que las FARC tienen tierras importantes y que tienen ganado, pero yo sí soy escéptico de que tengan esas grandes cantidades de dinero y que menos aún que lo tengan en un paraíso fiscal. Si las FARC tenía dinero, tocaría investigar en Cuba, en Irán, en Venezuela, que son países mucho más complejos para poder tener información de qué es lo que en realidad ocurrió por allá. Entonces yo no soy tan optimista, pero vamos a ver cuándo esa plata se consigne en el presupuesto nacional, y sería bueno que se haga una cuenta especial para ver de eso que se anuncia cuánto se recauda efectivamente al momento que se puedan vender esos activos. Doctor Alberto Lozano, si esa plata existe, tal y como lo ha señalado el fiscal general de la Nación, usted que fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero y conoce la forma como usualmente estas bandas criminales lavan ese dinero, lo hacen circular de manera clandestina y con apariencia legal en la economía de cualquier país, ¿dónde puede estar ese billón de pesos, esos billones de pesos de los cuales hoy nos habla el fiscal y que las FARC sigue negando? Bueno, yo creo que, como dijeron los otros invitados, esto requiere un poco más análisis que el titular y que la noticia que se ha comunicado. Cuando estamos hablando, no se está hablando de dinero en efectivo. El fiscal lo que ha dicho es que son unos activos, unos inmuebles, 1.000 rurales y 1.000 urbanos. Entonces tenemos ahí unos lotes, unas casas, tenemos unos inmuebles. Eso no es líquido. Además, ellos no los tienen con títulos. No nos imaginamos que en una notaría tengan, digamos, un contrato de compraventa. Entonces, muy probablemente hay desplazados. Hay personas que son realmente los propietarios que fueron desplazados, los tenedores de buena fe, personas que tienen un título sobre esos activos. Entonces, realmente no son de las FARC, son de una víctima que ya fue despojada. Tal vez hay otros activos, tal vez los frutos del narcotráfico, los frutos de la minería ilegal, que sí puede ser que ellos tengan algún título sobre eso, en manos de testaferros, en manos de familiares, que serían testaferros también, o en sus fortunas personales. Entonces tenemos que distinguir entre los activos que son realmente de víctimas, entonces no serían de las FARC, activos que están en manos de testaferros y activos que están en unas fortunas personales de personas que han logrado desviar dinero de las FARC para sus fortunas. Yo creo que en las FARC también existe corrupción y tenemos que tomar esto en cuenta. Doctor Juan Lozano, exministro de Estado, analista político y también ex senador, muchos se preguntan en este momento por qué, si la Fiscalía tiene ya esa información, no procede inmediatamente a hacer las incautaciones que debería ejecutar, teniendo en cuenta que son dineros ilícitos, pese a que las FARC hagan parte de un proceso de paz. Eso no hace, digamos, no obliga al Estado a catalogar como legales esos dineros y esos bienes que hoy está mostrando la Fiscalía. ¿Por qué no incautarlos? Buenas noches, Jefferson. Un saludo para todos. Yo entiendo, por lo que dijo el fiscal, que venía un proceso de investigación, ya lo ha referido el doctor Quintana, y que apenas recientemente han podido consolidar esa información que estaba en computadores, que estaba dispersa y que la han acopiado para poderla tener completamente articulada. Entonces, podría iniciar las acciones, es una posibilidad que tiene la Fiscalía. El proceso de paz ni puede lavar los dineros
y los bienes adquiridos criminalmente, ni tampoco puede suspender las atribuciones de la Fiscalía ni del Estado colombiano para iniciar la extinción de dominio. El fiscal podría hacer eso. Es muy importante lo que está haciendo el fiscal, porque es que las FARC nos dijeron a los colombianos que eran como la pobre viejecita, que ellos no tenían nada, que a las víctimas, a sus víctimas, a las víctimas que ellos generaron, tocaba indemnizarlas con la plata del Estado colombiano, léase, con la plata que los colombianos pagamos en impuestos. Ellos pretendían decir que no tenían bienes y eso resultó ser mentira. Entonces, muy importante lo que hace la Fiscalía. Ojalá se adelanten esas acciones de extinción de dominio, serán fundamentales para poder cruzar lo que tiene el fiscal con lo que van a declarar las FARC en los plazos que les entregaron en virtud del acuerdo de paz. Pero aquí hay una conclusión. Las FARC no estaban diciendo la verdad. Cuando el gobierno dijo que no estaban encontrando las cosas, era una afirmación ligera porque sí había unas propiedades y unos bienes de las FARC, y lo que pedimos los colombianos es que con esos recursos se pague a las víctimas por el daño que les causaron las FARC y que no sea todo por cuenta del presupuesto nacional como pretendieron hacernos a nosotros, a todos los colombianos, aceptar al momento de firmar los acuerdos. Exministro Juan Lozano, ¿generará algún tipo de sanción o algún tipo de, digamos, de medida por parte del gobierno nacional frente a este acuerdo el hecho de que las FARC hayan mentido? Pues hay unos efectos que están referidos al proceso de verdad como generador de beneficios. Lo tendrán que estudiar con detenimiento, pero la arquitectura jurídica de este triángulo de verdad, justicia y reparación está soportado en que si dicen la verdad van a tener beneficios. Si no dicen la verdad, esos beneficios pueden quedar en entredicho. Por una parte. Por otra parte, el gobierno tiene que ser más cuidadoso en materia de bienes. Sergio Jaramillo dijo que los decretos, y en particular el decreto que expidió el gobierno en función de los dineros de las FARC, es un decreto chambón. No lo dijo la oposición, no lo dijo Uribe, lo dijo Sergio Jaramillo, que habían cometido una chambonada. Entonces, ojalá también el propio gobierno se ponga las pilas, corrija sus chambonadas y asegure que la plata de las FARC va para la reparación de las víctimas y no para bolsillos privados, ni tampoco para financiar su actividad proselitista del futuro. Y ese decreto, el decreto número 903 de mayo de 2017, que fue expedido por el Gobierno Nacional, lo vamos a estar analizando en el segundo bloque de este programa, porque también hace parte de las críticas que elevó el fiscal general de la Nación y en las cuales se evidenció y criticó al mismo tiempo que parte de ese dinero del cual las FARC están obligadas a entregar, sencillamente hará parte de un centro de pensamiento de un partido político que seguramente en los próximos meses estará conformando las FARC. Julián Quintana, cuando usted fue director del CTI, evidentemente pues no puede revelarnos toda la información porque gran parte de ella hace parte de la reserva sumarial, pero sí me gustaría que usted le explicara un poco a los televidentes exactamente de qué tipo de bienes estamos hablando. Ustedes en su momento, ¿qué encontraron? ¿De qué forma las FARC lograba hacer circular ese dinero ilegal, ese dinero ilícito a través de la economía colombiana? Incluso hoy el fiscal habla que ese dinero circula a través de grandes empresas nacionales, de reconocimiento nacional. Mire, yo doy esta cátedra de lavado de activos en el externado. Siempre le digo eso a los alumnos: si ustedes quieren aprender cómo es la modalidad de lavado de activos, miren cómo maneja el tema las FARC. Tenían todos los negocios, locales, supermercados, tierras, testaferros, incluso desplazamiento de personas, se apropiaban de los predios también y los obligaban a firmar escrituras, bienes inmuebles, vehículos, activos fuera del país. Incluso el fiscal general de ese entonces, el doctor Perdomo, hizo algunos acercamientos con otros países, sobre todo Centroamérica y Estados Unidos, para compartir los bienes en el exterior, en el evento y preparándose cuando los bienes se identificaran fuera del país. Todo eso de trabajo al interior de la Fiscalía, pero el músculo financiero que tienen las FARC es algo que no pueden negar, no pueden seguir metiéndole al país, y desde la Fiscalía se hizo un trabajo grandioso
con la información acopiada de los computadores de la FARC, de los financistas que pudimos recolectar con el ejército, con la policía, con el CTI, y logramos un gran trabajo. Ahora, que es el reto del fiscal general, es compilar esa información, depurarla y que esa información sea palpable para una acción de extinción de dominio. Usted hacía una pregunta muy importante. ¿El fiscal puede extinguir esos bienes hoy en día? Claro que lo puede hacer, y si los tiene, tiene que hacerlo inmediatamente, porque es que la inmunidad es para los de las FARC, no para los bienes de las FARC. Y yo pienso que se estarían incumpliendo los acuerdos si las FARC están mintiéndole al país y no quieren entregar esos bienes. Pues precisamente vamos a ver estas declaraciones que entregó el fiscal general. Los bienes incautados a las FARC superan a la fecha el billón de pesos colombianos. A ese monto, según la Fiscalía General, han podido llegar hasta ahora los operativos de extinción de dominio gracias al trabajo de al menos 300 investigadores que, según el fiscal general, han sido destinados para rastrear los bienes de las FARC. La FARC no tiene dinero, no tiene dinero. Aunque las FARC lo hayan negado insistentemente, lo cierto es que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre el patrimonio ilícito de esta guerrilla establecen lo contrario. El país tiene que tomar conciencia que a estas alturas la Fiscalía General de la Nación ha logrado afectar ya 3.389 bienes de propiedad de las FARC, en un valor aproximado a 1.107.130 billones de pesos. Solo en los primeros meses del presente año, el ente acusador ha incautado bienes a las FARC por valor de 300.000 millones de pesos, unos 104 millones de dólares. En ese esfuerzo hemos logrado revisar 5.500.000 archivos electrónicos que proveen una información valiosísima y que nos ha permitido establecer que dentro de este patrimonio ilícito hay bienes inmuebles urbanos, miles de bienes inmuebles urbanos, miles de bienes inmuebles rurales. Hacemos referencia a la existencia de establecimientos de comercio, de empresas, de cooperativas, de dinero en efectivo. En los mencionados archivos, la Fiscalía colombiana tuvo acceso a información de patrimonio ilícito de las FARC en el exterior. Lo que ha conducido a que la Fiscalía ponga en marcha un operativo muy importante de cooperación judicial internacional que involucra a países de Centroamérica, que involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a las autoridades de los Estados Unidos en el buen propósito de obtener toda la información correspondiente. Y pese a que las FARC se comprometieron a la reparación material de las víctimas con sus recursos, los jefes guerrilleros arremetieron contra el fiscal. Twitter Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Sospechosamente, el fiscal investiga a las FARC como único actor del conflicto, pero nada dice sobre el rol de paras y agentes del Estado. Twitter, alias Iván Márquez. Definitivamente se pasó de piña el fiscal general. No hay duda, está abierta y desesperadamente buscando el fracaso del proceso de paz. Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. En Colombia las empresas se miden por sus ingresos anuales, se miden también por el patrimonio que ellas tienen, y en esa medida se establece cuáles son las empresas más grandes de Colombia. Obviamente estamos hablando en el marco de la legalidad. Sin embargo, en ese momento el fiscal nos entrega una cifra de billones de pesos que tendría esa organización criminal o empresa ilegal llamada FARC. ¿Eso qué implicaciones directas tiene en este momento para el país? Bueno, yo creo que esta semana hay dos hechos noticiosos. Por un lado, el decreto y las críticas al decreto, y por el otro, las manifestaciones del fiscal. Yo creo que el fiscal abrió algo que podríamos llamar los FARC Papers, porque si él habla, digamos, de 1 tera de información, es la mitad de la información que tenían los Panama Papers. Si él habla de 5.500.000 registros, es la mitad de lo que eran los Panama Papers. Entonces sí, tenemos una gran base de información no estructurada, que si uno lo analiza, pues va a encontrar
procesos de extinción de dominio, hay mucha información, pero solo tenemos lo que ha dicho el fiscal. Si uno analiza lo que ha dicho el fiscal y compara eso con otras empresas, en activos sería una de las 60 empresas más grandes de Colombia. Podemos, digamos, compararla con Acerías Pal del Río. Entonces es algo un poquito exagerado. Yo creo que tiene que ver es con lo que hablaba Juan Ricardo Ortega, el tema de cómo se valoran esos activos. No es lo mismo que al principio de un proceso un fiscal saque un número, mida un área y diga que eso vale una plata. Otra cosa diferente es el día que lo vamos a vender. Entonces yo sí creo que tenemos que bajar eso a precios de mercado. Yo creo que tenemos que bajar eso quitándole un poquito lo que son activos de víctimas que tienen derecho a reclamarlos antes de que se entreguen. Y tenemos que centrarnos en lo más importante, y es que a las FARC se les pidió que entregaran la chequera y las armas. Y tenemos que asegurar como país, como Estado, que entregan esa chequera, porque no pueden hacer política, no pueden continuar con una chequera ilícita comparándose, digamos, con otros actores que sí nos comportamos en la legalidad. Entonces es muy importante eso y recordar que en este momento se está hablando de un inventario, pero es que un inventario es una hoja de papel que tienen casi un mes para entregarla, tienen menos de un mes y en esa hoja tienen que estar todos sus activos y tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque si no, el fiscal puede acusarlos ante la justicia ordinaria, le puede hacer extinción de dominio a esos activos porque lo puede hacer siempre y además puede tener esas consecuencias que usted preguntaba, que es que pierden los beneficios. Entonces, así como todo colombiano tiene que cuidarse cuando hace la declaración de renta, las FARC en este momento yo creo que deberían, en vez de estar tuiteando, mirando muy bien sus activos y reportándolos, porque donde un activo quede por fuera, las consecuencias para el proceso y para ellos son terribles. Juan Ricardo Ortega, en nuestros estudios en Washington, como lo explicaba Alberto Lozano, evidentemente las FARC están comprometidas ya en ese momento no solamente a dejar las armas, sino también hay una fecha para entregar esa lista de bienes, que entreguen esa chequera que en este momento está haciendo evidente el fiscal general de la Nación. ¿Usted cree que el Estado colombiano en este momento está en capacidad de establecer dónde están esos dineros? Hay una actuación de la Fiscalía con base, digamos que su información nace con base en los operativos que realizaron los policías y que realizó el ejército en Colombia. Pero en términos de seguimiento financiero, ¿es posible que el Estado colombiano llegue a encontrar esos dineros, su procedencia y la forma como circularon en la economía colombiana? A ver, Jefferson, yo creo que yo partiría el tema en tres partes. Una primera es que claramente van a encontrar lo que dijo Alberto, todo lo que son los inmuebles. Ellos obligaron a muchos colombianos honestos y trabajadores a poner a su nombre las propiedades, a otros los desplazaron y en otros simplemente cogieron territorios baldíos que eran de toda la nación y los han venido tratando de titular a su nombre. Ahí va a venir una dificilísima labor de tratar de ver cómo se maneja eso, porque probablemente algunos predios de algún secuestrado los vendieron y otros los tienen. Entonces, ¿cómo se va a reparar a las víctimas? Como lo dijo Juan Lozano, es un tema fundamental. Y eso yo creo que es un gran avance y en eso todos aplaudimos la labor de la Fiscalía. En cuanto a encontrar platas en el exterior por el sistema financiero, yo creo que el tema va a ser más complejo, como lo dije. Yo creo que las FARC tenían aliados y son partes de estructuras más sofisticadas. Yo creo que falta mucho para poder entender la totalidad de sus finanzas. Pero el tercer punto y el que yo creo que es vital y el que es esencial en toda la discusión de que se les dé un marco de justicia alternativo es que las FARC tienen un activo que es más valioso que cualquier cosa que mencionen de propiedades. Conocen las redes criminales internacionales, los contactos, los mecanismos logísticos de cómo se transportan los precursores químicos, las armas, todos los contactos que tienen en el exterior. Y es esa la información que más le debería importar al país. El poder desmontar el narcotráfico desde la raíz es parte de las obligaciones que lograron el acuerdo y las razones por las cuales yo votaba que sí al acuerdo es porque este puede ser el verdadero insumo para desmantelar las economías criminales que tanto daño le hacen a Colombia. Y las FARC se comprometió a dar esa información, que si la da, le va a hacer un gran servicio a la Colombia del futuro. Si no la da, va a tener que responder ante la justicia y el fiscal ahí tiene una enorme oportunidad de poder contrastar lo que las FARC diga con la realidad de lo que se pueda probar a través de todo lo que tienen los computadores y de la cooperación de las mejores inteligencias del mundo en los socios que ha logrado generar a lo largo de estos años en Brasil, en Inglaterra, en México, en los Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos a puertas de una de las razones por las cuales se justificaba este acuerdo
y es la posibilidad de tener el conocimiento de cómo se mueve una economía criminal para bien de todo el país y de todo el sistema judicial colombiano. Y para eso hay una guía, un decreto que ya emitió el Gobierno Nacional, el decreto 903 de mayo de 2017, que vamos a estar analizando en el segundo bloque de este programa con Juan Lozano, quien es exministro de Gobierno y también es un reconocido analista político, porque con esos parámetros es que sabremos si las FARC evidentemente entregará ese dinero, cuándo lo entregará y realmente para qué va a ser utilizado ese dinero. Eso será el debate en el segundo bloque de este programa. Vamos a hacer una primera pausa, no sin antes leer sus opiniones que nos llegan en esta hora del programa. A propósito del tema de hoy, las FARC debe entregar el listado de bienes el próximo 1 de agosto. ¿Cree usted que el grupo guerrillero entregará su inventario de riquezas o seguirá negando su existencia? Leamos opiniones de ustedes que llegan hasta ahora con el hashtag numeral LaNocheFarc. Jesús dice lo siguiente: no lo harán, nadie se sale del narcotráfico y el que es delincuente lo será toda su vida. Ellos no saben de otro oficio que ese. Le damos otro más. Fernando dice lo siguiente: la mentira, la amenaza y el delito están en el ADN de las FARC. Entregarán algo, pero lo van a administrar ellos. Qué descaro de Santos y FARC. Uno más. Pacho dice lo siguiente: gobierno y FARC han mostrado voluntad en acuerdos. Esperamos la verdad con inventario de bienes. De lo contrario, no serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.